Sí, serán. Súper. Bueno, entonces ahora sí se está grabando la sesión. Pues, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Ahora tenemos que retomar justamente el curso y ya saben, para la sesión de hoy nos acompaña nuestro compañero Lautaro Rivara y esta es la sesión número 7, la clase número 7, que versa sobre un tema que me parece que es interesante, es importante que discutamos, que es justamente marxismo y cuestión indígena. Y particularmente, Lautaro ha subtitulado a esta sesión Mariátegui, el problema de las razas y los debates con la Comintern, los elementos de socialismo práctico. Bueno, sin más, te doy la palabra, Lautaro. El micrófono es todo tuyo. Cualquier cosa que necesites, estamos. Muy bien, bueno, gracias como siempre, gracias Charlie, a los compas del INFP que hacen esto posible, a la gente que está ahí detrás de cámara garantizando siempre la transmisión y a todas y todos ustedes por acompañarnos una nueva semana en este seminario de marxismos latinoamericanos. Me adelanto y pido una disculpa, tuvimos que suspender no una, sino dos sesiones. La primera fue realmente motivos de fuerza mayor, me enfermé, no estaba en condiciones de sostener una conversación de 2 horas con ustedes, así que bueno, tuvimos que darla de baja y la semana anterior fue un día bastante particular, bastante agitado aquí en México, donde nos encontramos con bueno, en ese caso, conferencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue transmitida, ojalá la hayan podido ver porque fue, de hecho, una gran conferencia y un gran ejemplo de cómo utilizar el instrumental categórico del marxismo para pensar la realidad contemporánea. Y bueno, otra serie de eventos vinculados a la asunción presidencial así que andábamos todos y todas, me incluyo a mí y a los compas del NFP, un poco de locura, así que también la tuvimos que suspender en este caso, pero bueno, aquí estamos retomando lo prometido, como decía Charlie, nuestra sesión número 7 titulada Marxismo y cuestión indígena, y después, en los próximos días, ahí vamos a resolver qué hacemos con estas 2 semanas perdidas. Me gustaría resolverlo también en consulta con ustedes, en el sentido de ver si agregamos o alguna otra semana compensatoria de sesiones, si sintetizamos algunos contenidos, lo cual no siempre es fácil porque ya están bastante apretados, como verán el día de hoy, o si directamente damos de baja alguna de las clases o encuentros. Pero insisto, me gustaría que lo definamos de conjunto. Tenemos ahí nuestro grupo de Telegram para poder resolverlo y les comunicaré en todo caso las novedades los próximos días. Bueno, la idea de hoy también, eso no lo conversamos Charlie al comienzo, pero la última sesión que estaba presente Diego, hicimos un pequeño cambio, hicimos más bien micrófono abierto para que los presentes y las presentes puedan intervenir, hacer comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, lo que les parezca pertinente. Que bueno, me parece que es una metodología un poquito más rica, la habíamos en principio evitado, más que nada porque solemos ser un número bastante importante de conectados y conectadas en simultáneo, pero quizás hoy, si les parece, podamos repetir esa metodología. En ese caso yo hablaré un poquito menos y dejamos más tiempo para poder intercambiar de esa forma mucho más rica y humana que es a través de la palabra y no solamente a través del grupo de chat. Bueno, vamos con nuestro tema entonces, marxismo y cuestión indígena. Simplemente para repasar con ustedes y comentarles cuál es la bibliografía que sugerí para que puedan leer y que está, por supuesto, en el grupo de Drive del seminario. Le dejé 3 materiales, bueno, bastante bibliografía en general, insisto, es una clase de muchos contenidos. Les dejé 3 materiales básicos, elementales, introductorios, que son un texto de José Carlos Mariátegui, de quien vamos a conversar, por supuesto, bastante el día de hoy, un texto que se llama El problema de las razas en América Latina y que voy a
presentar a su debido momento. Les dejé un texto muy, pero muy interesante, a mi entender, del ex presidente boliviano Álvaro García Linera. Es la introducción al cuaderno Kovalevsky, un texto, un libro comentado y apuntado por Marx, del que también vamos a conversar, que habla básicamente de la aproximación de este último Marx a temas como la cuestión de la comunidad originaria, de las sociedades no capitalistas y de los desarrollos históricos distintos y alternativos al de la modernidad europea, un tema del que ya hemos venido conversando en algunos encuentros anteriores con autores, ustedes recordarán, como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Sergio Bagún y tantos otros, y hoy voy a retomar brevemente simplemente para entender cuáles fueron los últimos desarrollos del marxismo en la materia y cuál es una base interesante desde ese marxismo clásico para pensar los temas que hoy nos ocupan. Y el tercer texto que les dejé es de un autor, Flores Galindo, que se llama La agonía de Mariátegui, que entre muchas otras cosas presenta bastante bien los debates de José Carlos Mariátegui, este marxista peruano tan original, con básicamente la estructura política, burocrática, administrativa de la Internacional Comunista hacia fines de la década del 20, además de caracterizar muy bien su pensamiento y el de diferentes corrientes que abrevan en el pensamiento de Mariátegui. Desde ya les recomiendo realmente muchísimo las tres lecturas. Creo que son textos y aportes más que interesantes para pensar la realidad social de América Latina y en particular esta arista y este enfoque que hoy nos convoca. Bueno, no lo voy a repasar en detalle, pero también les dejé bastante bibliografía complementaria. Les dejé algún otro texto también de García Linera, por supuesto otros textos también de Mariátegui, en este caso salidos de su libro más conocido, Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, algunos breves materiales, fragmentos más bien de Marx y Engels, de un compilado de pasado y presente que fue titulado Materiales para la Historia de América Latina. También un texto de Aníbal Quijano que básicamente analiza y estudia cómo se interseccionan raza, etnia y nación en el pensamiento de Mariátegui. Y por último, un libro que se llama Indigenismo y Marxismo en América Latina, de un autor mexicano de apellido Saladino García, que voy a usar también un poquito el día de hoy. Esas son más o menos las recomendaciones, ¿sí? Eh, Bien, para empezar un poquito con el tema de el marxismo europeo, el marxismo clásico, el pensamiento marxiano. Como ustedes saben, lo conversamos al comienzo del seminario, no es nuestro enfoque estar mapeando permanentemente las conexiones verticales entre el pensamiento marxista europeo y el de América Latina y el Caribe. Partimos de suponer, como hipótesis metodológica, ciertos niveles de autonomía en la creación política, teórica, intelectual de nuestras vertientes críticas de pensamiento, particularmente el marxismo, pero sí es, insisto, en este caso, interesante pensar algunos de estos elementos, sobre todo de este último Marx, que básicamente comentamos en los primeros encuentros, y que si bien no fue conocido por los autores que estamos trabajando en estas sesiones, porque fueron divulgados muy tardíamente en el siglo XX, sí resultan sugestivos para pensar cómo, de alguna forma, estos dos vectores, el marxismo de Marx y el marxismo latinoamericano, llegaron por caminos diferentes y en épocas distintas a algunas conclusiones por lo menos parecidas y convergentes. Les comentaba, este texto básicamente de García Linera va a introducir esto que hoy conocemos como el cuaderno Kovalevsky. ¿Qué es el cuaderno Kovalevsky? Bueno, un libro que un historiador ruso de apellido Kovalevsky, Alexander Kovalevsky, le regaló a Marx en el año 1879, ¿sí? Los últimos años
de vida del autor clásico del marxismo, que como sabemos murió en 1883. Insisto, esta última etapa del marxismo es particularmente importante y sugestiva para nosotros. Básicamente en esta fase del pensamiento y sobre todo en este cuaderno que Marx compulsivamente va a estudiar, anotar y comentar hasta armar un propio cuaderno de notas y de reflexiones, él va a seguir el pensamiento de Kovalevsky, que básicamente va a trabajar sobre tres situaciones que hoy diríamos tres situaciones coloniales, digamos, y también precoloniales. ¿Cuál era el estado de las comunidades originarias indígenas de América Latina y el Caribe antes de la conquista? Y sobre todo cómo era la propiedad y el control de la tierra. También la situación en la India, un caso que sabemos le llamó e interesó muchísimo a Marx, y sobre todo la colonización británica de los territorios asiáticos y particularmente de la India. Y también va a estudiar Kovalevsky las relaciones de propiedad en Argelia, ¿sí? Una colonia, un dominio francés. En esta obra, Kowalewski va a pensar y trabajar sobre todo en base a dos grandes tesis. Primero, que la propiedad comunal está en el origen de los asentamientos humanos, perdón, y en segundo lugar, va a estudiar cómo diferentes potencias coloniales, le hace España, Francia o Inglaterra, van a intentar destruir o desarticular estas relaciones comunales y las formas colectivas de la propiedad de la tierra. Tanto Kovalevsky como Marx, comentándolo, van a coincidir, y esto es muy importante para nosotros, en que estas formas de vida comunitaria podrían haberse desarrollado por sus propios medios y siguiendo una historicidad propia de no haber mediado el hecho de la colonización. Es decir, que estamos en presencia de un enfoque multilineal que no cree que la historia es un esquema evolutivo único y ascendente que todos los pueblos van a recorrer a través de una serie de etapas, siguiendo o emulando el modelo europeo, sino que, insisto, si no hubiera mediado una contingencia histórica como el hecho colonial, tendríamos hoy desarrollos paralelos de estas sociedades, por ejemplo, de base comunitaria. Obviamente Marx no va a coincidir en todo lo que dice Kowalewski, va a discutir sobre todo algunos elementos, va a distinguir, por ejemplo, algo que Kowalewski no siempre va a hacer, entre la posesión y la propiedad de la tierra, sobre todo porque lo que va a hacer Marx de forma muy perspicaz es plantear que en algunas regiones, como por ejemplo en América Latina, lo que tenemos no es estrictamente una propiedad de la tierra en el mismo sentido que encontramos en Europa. Más bien vamos a encontrar una especie de sistema de posesión comunitario, más bien derechos de uso, de usufructo de la tierra que no implica necesariamente una propiedad jurídica de tipo privada. Más bien, las comunidades van a ser las dueñas de la tierra y no los individuos particulares. Esto, insisto, es muy, pero muy interesante. Y también Marx, y si se quiere en este aspecto, refutando o contradiciendo o superando algunos desarrollos más tempranos de su propio pensamiento, va a plantear que aplicar la teoría del desarrollo feudal o ver feudalismo, por ejemplo, el desarrollo histórico de América Latina o en la India, va a ser una metodología incorrecta. Y en ese sentido, insisto, Marx va a ser muy crítico de Kowalewski y va a desarmar algunas de sus percepciones. Entonces, tenemos desde esta mirada histórica una especie de punto de partida común de la humanidad, una comunidad ancestral, una sociedad arcaica, donde hay una propiedad de tipo comunitaria, no hay todavía una división entre clases sociales, y vamos a encontrar no una forma de evolución, sino varias formas de evolución de estas sociedades que se van a ir disgregando, por supuesto, siguiendo caminos diferentes. Obviamente, hasta que surja la emergencia de un sistema social y económico en particular, como el sistema capitalista, que va de alguna forma a absorber
a subordinar y a disgregar estas otras formas de desarrollo societal y económico, integrándolas a su propio devenir. Se quiere un desarrollo parecido a lo que estábamos trabajando, si recuerdan bien, con la teoría del sistema mundo de Oliver Cox. Incluso aquí podríamos ver gérmenes de esta comprensión y de esta teoría del sistema mundo. Insisto, encontramos muchas formas de desarrollo y de disgregación de esta especie de sociedad común, de punto de partida de la historia humana y después un modo de organización de la vida y la economía que los va, mediante el hecho colonial, de alguna forma a subsumir. Entonces Marx, insisto, por lo menos este último Marx va a rechazar muy clara y muy fundamentalmente esta concepción evolucionista que tienen Kovalevsky o que tienen otros antropólogos y arqueólogos europeos y estadounidenses, en un momento en el cual, por ejemplo, todavía no se había publicado una obra tan importante como La Sociedad Primitiva de Lewis Morgan, que va a ser muy importante, por ejemplo, para los desarrollos futuros de la obra de Engels. Obviamente este pensamiento, este cuaderno, estas reflexiones de Marx tienen antecedentes en el conjunto de su obra. Por ejemplo, si vemos el caso de los Grundrisse, vamos a ver cómo Marx ya había tipificado las diferentes formas de evolución social que parten de esta comunidad originaria, identificando una formación económico-social de tipo eslava, una de tipo germánica, una de tipo asiática, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos también ya, por ejemplo, conversado de algunos pasajes del Capital, o habíamos incluso mencionado, y creo que lo trabajamos también, la famosa carta de Marx a Vera Zasulich, aquella populista rusa, que le había preguntado a Marx justamente cuál era el rol o el futuro de la comunidad campesina en el caso de Rusia. Entonces vemos acá una concepción histórica mucho menos lineal, esquemática y fundamentalmente no racista, a diferencia de la que vamos a tener, por ejemplo, consagrada en los tiempos de la Segunda Internacional o en parte a través de la codificación del marxismo, que va a ser la Unión Soviética en los tiempos de Stalin, a través de esta serie de manuales que, como ya comentamos, de alguna forma popularizaron este esquema de los famosos 5 modelos de producción históricos. Recordarán la comunidad primitiva, la sociedad esclavista, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo barra comunismo como sociedad superadora de todas las anteriores. Y además, esto es interesante, Marx en el tercer tomo de El Capital va a distinguir sobre todo entre lo que había formulado en 1853, perdón, como el modo de producción asiático o la comunidad asiática, y lo que va a llamar una especie de comunidad peruana, ¿sí? Hablando puntualmente del desarrollo social en tiempos del incanato en la América Latina previa a la conquista. Entonces, Marx no lo va a llegar a desarrollar, pero va a dejar formulado una especie de formación económico-social específica de América Latina, o por lo menos de aquellas regiones donde hubo grandes civilizaciones urbanas, como fue el caso del Tahuantinsuyo. Bueno, después el texto de Linera, que presenta estos debates de Marx y esta apropiación suya del cuaderno Kovalevsky, va a hablar muchísimo del tema de la comunidad andina, cosa que por supuesto también está bastante vinculada al tema de nuestro encuentro. Esto, insisto, para dejar asentado una serie de desarrollos clásicos de la teoría marxista que nos posicionan en nuestro objeto de debate del día de hoy. Pero no podríamos llegar hasta Mariátegui ni presentarlo si no repasamos, aunque sea muy someramente, cómo la cuestión indígena fue pensada, teorizada y tratada políticamente en la historia de América Latina desde los mismísimos tiempos de la conquista. E incluso, y quizás les parezca más básico y elemental, pero no podríamos partir si no tenemos una definición básica y elemental de qué hablamos cuando hablamos de un indígena o de un indio en tanto categoría colonial.
Creo que les dejé, y si no lo podría agregar, un texto muy interesante del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, que habla y define justamente al indio como una categoría, dice él, de la situación colonial. Y me gustaría leerle su definición porque creo que es bastante clara para el debate que nos ocupa y para que no haya ningún tipo de confusión semántica ni suspicacia en torno a la utilización, en este caso, de una categoría como la de indio, que está designando nada más y nada menos que una relación social, por supuesto que de tipo subalterno. Decía entonces Bonfil Batalla. La categoría de indio es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesariamente a la situación colonial. Es decir, que cuando hablemos aquí de indígena o de indio, como sucedió cuando hablábamos de negro, de negritudes, de afrodescendencia, en el caso de las clases anteriores, no hablamos de ningún tipo de contenido étnico ni cultural específico. Hablamos de una relación y una categoría colonial impuesta por el colonizador, como ya vimos, por ejemplo, hablando de la obra de Dussel o de Quijano. Entonces, insisto, partiendo de esta definición de qué es lo indígena, nos tenemos que preguntar qué es o qué ha sido el indigenismo. Insisto, no podemos entender a Mariátegui si no entendemos las fuentes originales del marxismo europeo de las que Mariátegui va a beber, pero tampoco si no entendemos una tradición como la indigenista que tuvo un desarrollo muy importante en el Perú de las primeras décadas del siglo XX y de la que básicamente Mariátegui mamó y de alguna forma desarrolló. Tenemos muchísimas definiciones del indigenismo. Tengo aquí una de Luis Villoro, por ejemplo, clásica, que lo va a definir como el conjunto de concepciones teóricas y de procesos de conciencia que a lo largo de las épocas han manifestado a lo indígena. Insisto, es una definición, tenemos muchísima, que creo que lo más importante de esta mirada de Villoro es que no descansa en definir una base racial, diríamos de vuelta con Bonfil Batalla, que hablamos de una categoría supraétnica que está por encima de los contenidos étnicos, sino que se basa, nos dice Villoro, más bien en móviles económicos que responden a intereses de clase. Hay una definición que a mí me gusta más, me parece un poco más completa, quizás, que es la de Fabre, que va a plantear que el indigenismo es, y cito, una interrogación de la indianidad por parte de los no indios en función de preocupaciones y finalidades de estos últimos. Es decir, que cuando hablemos de indigenismo, de pensamiento indigenista, de teoría indigenista, estamos hablando de las reflexiones de un conjunto de intelectuales, artistas y literatos de América Latina y el Caribe, fundamentalmente blanco, criollos o mestizos. Si habláramos de la reflexión de la cuestión indígena de los propios sujetos indígenas en primera persona, tendríamos que mencionar ya corrientes de pensamiento y acción diferentes y también posteriores, como fue el caso del indianismo desarrollado también en Perú, pero notablemente en un país como Bolivia. Pero estamos, insisto, situados en un momento histórico a comienzos del siglo XX en América Latina, pensando en la reflexión de la cuestión indígena de parte de sujetos no indígenas. Les dejé también, y esta es una, me parece, caracterización interesante, este libro de Saladino García, Indigenismo y Marxismo en América Latina, porque creo que tiene la virtud de presentar de manera bastante sencilla, amena y didáctica cuáles fueron las corrientes de pensamiento y de acción política que antes del surgimiento del marxismo propiamente dicho en la región
de alguna forma interpretaron y pensaron la cuestión indígena. Las que Saladino García nos va a mencionar son el pensamiento escolástico del tiempo de la colonia, el pensamiento criollista, que se va a desarrollar sobre todo con mucha fuerza en los años previos a las guerras hispanoamericanas de independencia. Va a hablar de la tradición liberal, que va a ser, obviamente, surgir en este proceso, pero va a ser muy fuerte también en el proceso de las repúblicas ya independientes y en el momento, sobre todo, de consolidación de los estados latinoamericanos. Va a hablar de la corriente de pensamiento positivista, muy importante, muy poderosa en el siglo XIX en América Latina y el Caribe. Y por último va a mencionar, insisto, hablando de corrientes de pensamiento de acción pre-marxistas, del legado y la caracterización que el movimiento anarquista hizo de la cuestión indígena en nuestro continente. Y Saladino García nos va a decir que todas estas corrientes de pensamiento, con la notable excepción del anarquismo en general, negaron al sujeto indígena cualquier tipo de capacidad revolucionaria y o transformadora. Y las va a detallar, las quiero detallar brevemente con ustedes. Insisto, empezamos con una escuela de pensamiento, el pensamiento escolástico colonial, por supuesto, como su propio nombre lo indica, muy influenciado por la teología de la Iglesia Católica, que en el caso de América Latina nace en el momento de la conquista y en los tiempos de la colonia, que va a formular la primera gran conceptualización del sujeto indígena. Creo que ya habíamos mencionado en alguno de los encuentros anteriores el famoso debate ético, filosófico, teológico entre Bartolomé de las Casas y básicamente Ginés de Sepúlveda, que van a tener una querella pública de alto vuelo y alto impacto en su época, discutiendo sobre la condición de los sujetos indígenas, básicamente preguntándose cuáles eran las formas de alguna forma cristianas o legítimas de proceder a la evangelización de los pueblos indígenas. Y básicamente nos va a decir este autor, Ginés de Sepúlveda, va a plantear esta idea por primera vez, también creo que lo trabajamos con Enrique Dussel, de que de alguna forma supuestamente los indígenas serían inferiores y siervos por naturaleza, por lo que básicamente la tarea de la corona española, de los conquistadores de la iglesia, sería guerrear contra ellos, conquistarlos y proceder a evangelizarlos por la fuerza. Pero insisto, de aquí surge esta primera idea, esta primera justificación sistemática de índole teológica que busca justificar la presunta inferioridad de los pueblos indígenas de América. Después tenemos, decíamos, un pensamiento de tipo criollista que van a encarnar estas élites hispano-criollas, muchas de ellas independentistas, que se va a consolidar sobre todo, como comentábamos, en los tiempos de las guerras de independencia, en las primeras décadas del siglo XIX. Bueno, Saladino García va a mencionar a varios referentes de esta vertiente de pensamiento, como Fray Servando Teresa de Mier, José Carlos María Bustamante y varios otros. Lo interesante de este periodo, de esta corriente, es que va a empezar, no en todos, pero sí en algunos de sus exponentes, a revalorizar en términos históricos el pasado precolombino, el pasado previo a la conquista de América. De alguna forma se va a empezar a recuperar una especie de indígena, a veces mítico, el indígena del pasado, no el indígena efectivamente vivo y contemporáneo a estos propios sujetos blanco-criollos, que van a encontrar básicamente en el sujeto indígena dos cosas. Primero, una especie de justificación histórica y moral a la propia causa de la independencia, obviamente retomando la historia traumática y truculenta de la conquista de los españoles, de los portugueses y de otras potencias coloniales. Y van a encontrar, por supuesto, también un sujeto en el indígena que
puede básicamente apoyar la causa independentista, ni más ni menos que, por ejemplo, integrando los propios ejércitos de la independencia. Entonces, nos va a decir Saladino García, el criollo ve en el indígena una especie de realidad que justifica sus propósitos políticos y que le da fuerza, una fuerza material y concreta para poder realizarlos. Y tenemos también en esta etapa, insisto, una serie de figuras. Es notable el caso de el antiguo virreinato del Perú, que van a empezar a exaltar a las viejas civilizaciones indígenas, las grandes civilizaciones de tipo urbana, por supuesto en el caso del Perú, recuperando la memoria del incanato del Tahuantinsuyo. Y tenemos también esta tercera vertiente pre-marxista, vinculada al pensamiento liberal, el pensamiento liberal específico de América Latina y el Caribe, que sobre todo se va a desarrollar, como les comentaba antes, cuando se concrete la independencia, al menos formal, de nuestras repúblicas. Cuando las nuevas élites, en general blanco-criollas y en general absolutamente oligárquicas, comiencen a construir y a hegemonizar los estados-nación de América Latina, se van a imaginar un tipo de sociedades que de alguna forma debían emular los modelos clásicos de la sociedad inglesa, de la sociedad francesa o de los Estados Unidos. Nuestros liberales vernáculos se van a imaginar sociedades conformadas por pequeños propietarios, por campesinos, campesinos en su sentido de propietarios individuales de la tierra, y también por artesanos. Y estos sujetos liberales van a identificar una serie de obstáculos para el desarrollo de los estados y de nuestras economías modernas, cada vez más claramente capitalistas, aunque sea de un capitalismo de tipo periférico. Y estos obstáculos los van a encontrar en lo que van a llamar una serie de corporaciones. Ante todo, la iglesia, el ejército y las comunidades campesinas que van a sobrevivir como tales al tiempo de la conquista. Se considera que estas comunidades indígenas sobrevivientes que tienen una propiedad colectiva de la tierra, que tienen formas de trabajo todavía comunitarias, son una especie de obstáculo para el progreso y se va a identificar, insisto, la tenencia comunitaria de la tierra como un problema que tiene que ser subsanado. La propuesta, ¿cuál va a ser? Se imaginarán expandir una propiedad de tipo privada desde una mirada absolutamente modernizante del desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, convertir a los indígenas en propietarios va a ser una de las primeras soluciones propuestas por estos liberales. Otra va a ser, por supuesto, ciudadanizarlos en términos formales. Las constituciones de nuestras repúblicas van a decir en términos formales que el indígena es un sujeto nacional, un ciudadano como cualquier otra persona, de alguna forma borroneando también las desigualdades reales de tipo sociales y económicas que subsistían. Pero va a haber, y sería muy largo desarrollarlo, lo podemos conversar al final, soluciones mucho peores en torno a qué hacer con sociedades que en algunos casos mantenían poblaciones indígenas que eran absolutamente mayoritarias, que conformaban el grueso de nuestras poblaciones. Y acá van a surgir ideas de que van a seguir dos caminos de alguna forma. Por un lado, propender a el mestizaje, identificar que en algunos países lo mejor va a ser mezclar compulsivamente a los indígenas con los sujetos blancos para construir sociedades homogéneas de tipo mestizas, entendiendo que el tipo mestizo era un tipo social de alguna forma superior al indígena y más apto para una economía moderna de tipo capitalista. Y en otros países, y les podría comentar que en mi propio país, la Argentina, ha sido un caso prototípico, se va a propender a dos vías: proceder al genocidio, al exterminio directo y masivo de las poblaciones indígenas supervivientes y a reemplazarlas de alguna forma con la inmigración, preferentemente europea, por supuesto que blanca, e idealmente del norte de Europa. Entonces, insisto, el liberalismo frente a la
cuestión indígena o el problema indígena, va a proponer o la ciudadanización o convertirlos en pequeños propietarios rurales o hacerlos mestizos y o exterminarlos y blanquearlos con estas corrientes migratorias llegadas de Europa. Tendencias, sobre todo estas últimas, que se van a profundizar muchísimo con el tratamiento de la cuestión indígena, que va a tener otra vertiente de pensamiento y acción que es el positivismo. Una vertiente que en algunos países como México se va a consolidar tempranamente como una ideología oficial de Estado, como fue por ejemplo el caso en el Porfiriato, pero que va a ser muy significativa e influyente en países de gran mayoría indígena como Bolivia o Perú, pero que va a permear a casi todas las clases dominantes de todos nuestros países. Este positivismo tenía la influencia, por supuesto, de su fundador europeo, Auguste Comte, pero también y sobre todo una influencia muy fuerte de las vertientes neodarwinistas como las de Spencer. El problema fundamental de esta tradición positivista es que va a decodificar la cuestión indígena y el problema indígena como un asunto de tipo biológico. Va a definir, insisto, con esta influencia neodarwinista, que en la evolución humana hay una especie de competencia natural entre especies aptas y no aptas para el proceso evolutivo, y que en este proceso de selección natural, básicamente los indígenas van a estar, pobres por ellos, en una situación desfavorable frente a los blancos y los mestizos. Entonces, para esta vertiente, insisto que esta es la más retrógrada y compleja para nosotros, el problema ya no va a ser el hecho colonial o el asunto de la conquista, sino que el indígena va a tener supuestamente una serie de taras naturales que están codificadas en términos genéticos. Insisto, tuvimos muchísimas figuras de esta tradición. No quiero detallarme aquí, pero si les interesa podemos profundizarlo un poquito hacia el final. Y tenemos, por último, esta vertiente anarquista. Ya habíamos comentado en el primer encuentro que en América Latina y el Caribe se implantan primero las ideas anarquistas antes que las socialistas o marxistas en sentido estricto. Y tuvimos en algunos países, como por ejemplo el México o el Perú, algunos anarquistas notables, como fue el caso de Manuel González Prada en Perú, o el caso de Ricardo Flores Magón, una figura muy conocida en México, que también tuvieron su propia conceptualización de la cuestión indígena. Lo novedoso de este enfoque, por supuesto que es mucho más progresivo, es que van a identificar la cuestión indígena como una problemática ante todo económico y social, algo que es muy importante para entender el desarrollo del pensamiento posterior de figuras, por ejemplo, como Mariátegui, y van a superar esta idea básicamente absolutamente paternalista de que el indígena solamente puede redimirse a través de la acción tutelar del Estado o de los sujetos blanco-criollos. Estos sujetos, estos pensadores anarquistas, van a entender que el indígena puede y debe redimirse a través de su propio esfuerzo y que no va a ser humanizado por sus opresores. Entonces, estamos, insisto, en presencia de un enfoque absolutamente diferente. Después tenemos, y el libro de Saladino García las va a trabajar, el desarrollo de otras corrientes de pensamiento indigenista, sobre todo muy importantes en el caso de México, fundamentalmente por el impacto de la Revolución Mexicana. No tengo tiempo aquí de detallarlas, pero simplemente para entender que, obviamente, esta historia y estas concepciones sobre la cuestión indígena se van a desarrollar de forma paralela al propio pensamiento marxista. Bien, llegados hasta aquí, insisto, todo esto es un largo preámbulo para abrevar y entender a una figura que, como José Carlos Mariátegui, por supuesto, no nació de un repollo. Lo voy a presentar muy brevemente porque creo y espero que es una figura que no necesita mayor presentación. Estamos hablando de un político intelectual notable,
filósofo, escritor, periodista, político de nacionalidad peruana que nació, fíjense, en 1894 y que murió en el año 1930. Mariátegui vivió, pensó y actuó apenas 36 años de vida y sobre todo nos dejó unos de los legados más fecundos, más densos y más importantes de la tradición marxista latinoamericana, ¿sí? Entonces, la Mauta, como fue conocido y llamado, va a ser para muchos y para muchas el primer gran marxista latinoamericano en tanto fue capaz de pensar y entender la específica realidad de su país, del Perú, pero también de América Latina, interpretando, traduciendo, según su propia metáfora, el marxismo a nuestras propias latitudes. Pero Mariátegui no fue solamente un intelectual, no fue un académico, no fue una persona de púlpito, de cátedra ni de escritorio, sino que fue un militante y organizador muy, pero muy activo a lo largo de toda su vida. Una experiencia muy importante en su formación va a ser, por supuesto, el periodismo que ejerció desde muy temprano. De hecho, gran parte de la obra de Mariátegui no es una obra teórica sistemática, sino que más bien tiene un carácter fragmentario a tono con su propia reflexión como periodista y ensayista. Tenemos miles y miles y miles de artículos escritos por él, entonces eso también obviamente nos da ciertas dificultades para aprender y sistematizar su pensamiento, cosa que no pasa con un intelectual, digámoslo así, más formal, más académico, que haya generado una obra sistemática a través de volúmenes a lo largo de una vida, quizás, por ejemplo, más extensa de la que tuvo el propio Mariátegui. Otra experiencia muy formativa e importante va a ser su viaje a Europa. Mariátegui va a viajar en un momento de gran ebullición política en el año 1919. Va a estar casi 4 años hasta el año 1923 y va a haber en Europa y particularmente en Italia una experiencia muy interesante que hoy conocemos como el Bienio Rojo, que fue un proceso masivo de organización y de radicalización de la clase trabajadora italiana que organizó huelgas masivas, protestas realmente muy radicales y que fundó básicamente órganos de poder obrero directo que conocemos como los consejos de fábrica. Incluso el propio Mariátegui va a estar en el congreso en el que se funde el Partido Comunista Italiano. Y no solamente va a haber el surgimiento de este poderosísimo movimiento obrero italiano que después va a ser derrotado, sino que también va a haber el auge y la emergencia de las extremas derechas del fascismo, que como saben va a tener mucho poder y predicamento en la década del 20 en Italia. Cuando Mariátegui vuelva con todo ese bagaje acumulado, se va a integrar plenamente a la política peruana, va a revistar y militar un tiempo en el APRA, un partido de carácter continental fundado por Aya de la Torre, que tenía inicialmente una ideología marxista de tipo bastante sui generis y sobre todo una identidad y una prédica de tipo indoamericana, es decir, que recogía esta reivindicación del legado indígena y se hacía eco del pensamiento de diferentes indigenistas peruanos. Mariátegui, no tengo tiempo para desarrollarlo, va a romper con la formación del APRA, va a fundar en el año 1926 una revista importantísima en la historia del pensamiento crítico de nuestro continente, que fue la revista Amauta, en donde básicamente todas estas vertientes de el pensamiento indigenista, pero después también socialista, se van a encontrar y van a dialogar entre sí de una forma muy, pero muy creativa. Y Mariátegui va a fundar también, insisto, que no hablamos solamente de un intelectual, sino de un militante y un organizador. Va a fundar el Partido Socialista Peruano en el año 1928, el primer partido declaradamente marxista y socialista del Perú. Y va a fundar también la CGT, la principal gran central sindical de el Perú. Y va en el año 1998, ya al filo
de su vida, publicar la que por supuesto es la obra más conocida de él, seguramente aquella que hayan oído nombrar y ojalá la hayan podido leer porque es realmente un clásico de nuestro pensamiento crítico, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y también Mariátegui, ya bastante enfermo, siempre estuvo aquejado de grandes problemas de salud, que incluso lo llevaron a estar en silla de ruedas y tener una pierna amputada. Va a presentar a través de una serie de delegados del Partido Socialista Peruano, él no va a poder participar, una serie de tesis en lo que va a ser la primera conferencia comunista latinoamericana en el año 1929. Conferencia que, como ya habíamos comentado, fue la primera gran reunión del conjunto de todos los partidos comunistas latinoamericanos bajo el paraguas y la estructura de la Internacional Comunista, ¿sí? Mariátegui va a presentar dos grandes tesis, una que se llama Punto de vista antiimperialista, donde justamente, como su nombre lo indica, va a historizar y desarrollar el concepto y el fenómeno del imperialismo, y va a presentar una segunda tesis, que es la que nos interesa en este caso, que tiene que ver con el problema de las razas en América Latina. De hecho, así se llama su tesis, su obra, El problema de las razas en América Latina. Es ese el texto que les dejé, insisto, del conjunto de la bibliografía. Si no la han leído todavía, es la principal recomendación para que puedan conocer y leer de primera mano, insisto, un autor tan, pero tan importante. Y también si quieren tener un poco más del contexto histórico de esas tesis, cómo fueron recibidas, la polémica un poco amarga que Mariátegui sostuvo con la Comintern los últimos años de su vida, pueden leer el excelente libro de Flores Galindo. Simplemente con un pequeño spoiler, básicamente fueron tesis, sobre todo esta segunda, la del problema de las razas, que no gustaron para nada al secretariado de la sección latinoamericana de la Internacional Comunista, sobre todo a su gran abanderado en ese momento, que era el comunista argentino Victorio Codovila. Y hubo incluso quien hizo alguna broma sobre el título del libro de Mariátegui, diciendo que lo único de su título que no molestaba a la Comintern era lo de el número 7, porque el resto de las palabras todas eran de alguna forma problemáticas. ¿Por qué? Porque se aducía que un ensayo no era propio de un marxista, siendo para esta concepción sumamente cientificista el marxismo una especie de ciencia exacta del humano, bueno, ¿cómo uno podía hacer un ensayo? Lo mismo vale para la idea de interpretación. No había que interpretar, había que analizar y en todo caso explicar de manera científica, y tampoco quizás gustaba ese enfoque y ese sesgo excesivamente nacional de pensar en particular la realidad de el Perú. Pero bueno, insisto, una broma que se suele hacer. ¿Qué plantea Mariátegui en esta tesis, en estas tesis enviadas a la Comintern para su debate, y que va a plantear también de forma muy similar en sus 7 ensayos? Bueno, él se plantea básicamente plantear el problema de las razas y la cuestión indígena ni más ni menos que en términos marxistas. Es decir, relacionar esa problemática, esa cuestión a la situación objetiva de su país, el Perú, y a la situación objetiva en términos económicos y sociales, ¿sí? Lo que nos va a decir Mariátegui es que, de alguna forma, la influencia del factor raza es evidentemente insignificante al lado de la influencia del factor económico, es decir, la producción, la técnica, la ciencia, etcétera. Contra lo que se pueda pensar, un enfoque bastante clásicamente marxista, este que nos plantea el intelectual peruano. Y van a ver, o lo vieron ya si leyeron el texto, que permanentemente en este planteamiento de la cuestión de las razas y la cuestión indígena, lo que va a plantear Mariátegui es que el problema de los indígenas es el problema de la tierra,
y que este problema es el de la liquidación, va a decir él, de la feudalidad. Lo vamos a profundizar ahora, pero básicamente Mariátegui, a diferencia de otros autores que ya vimos y trabajamos, sigue pensando un poco en este esquema de la sociedad latinoamericana como una especie de sociedad atrasada de tipo feudal, equiparando nuestra situación a la de el contexto europeo, por lo menos bajo el paraguas de esa categoría, porque vamos a ver que Mariátegui va a entender y comprender como muy pocos las particularidades de nuestra situación periférica. Y básicamente lo que va a hacer Mariátegui es refutar cada una de las lecturas históricas, como ya vimos con Saladino García, de la cuestión indígena que hizo el pensamiento colonial, criollista, liberal, positivista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos dice Mariátegui es que el problema indígena no es ni administrativo, ni jurídico, ni moral, ni religioso, ni educativo. Es un problema de índole económica y social, e insisto, va a pasar a discutir cada una de estas tesis anteriores. La primera, a la cual no le va a dedicar demasiado tiempo por ser natural para cualquier pensador o para cualquiera que tenga un sentido común progresista o de izquierdas, es que básicamente el tema del indígena no es una cuestión de inferioridad o primitivismo, como planteaba el pensamiento colonial, que por supuesto no es un problema de tipo étnico, como planteaba el positivismo racialista, es decir, que no va a ser solucionado con el mestizaje, la migración o el blanqueamiento migratorio, ni mucho menos con el genocidio. Y de hecho va a plantear algo bastante interesante, que es que en el caso del Perú de su época, ni siquiera es posible de pensar en términos de corrientes migratorias masivas llegadas de Europa, porque los bajísimos salarios que eran pagados allí no iban a permitir ni estimular ningún tipo de migración como sí la hubo en otros países. Y porque la tarea social pauperizada, hiperexplotada, que no desarrolla el sujeto indígena, la va a haber desarrollado en términos históricos el afrodescendiente o el culi llevado desde China para trabajar en situaciones semi-esclavistas. Por supuesto, va a plantear, y en esto va a estar discutiendo ya con el pensamiento burgués contemporáneo a su época, que la explotación indígena no va a generar su redención cultural o de tipo moral. Acá hay algo interesante y nos empezamos a aproximar, insisto, a quizás desarrollos del marxismo clásico que veíamos con el famoso cuaderno Kowalewski. Mariátegui iba a plantear que la colonización, que la conquista no fueron hechos progresistas en términos históricos, sino que más bien tuvieron un efecto retardatario en la evolución de las propias poblaciones indígenas. Por supuesto que va a destacar aquí la existencia de civilizaciones muy, pero muy avanzadas como el Incario o el Imperio Mexica, que van a ser en su época mucho más avanzadas en numerosos aspectos civilizatorios que las propias poblaciones europeas. Y va a plantear, y esto es una tesis central que vamos a desarrollar, que básicamente subsisten elementos de esas civilizaciones antiguas en las comunidades indígenas del presente. Para Mariátegui, lo dijimos, el gran enemigo es liquidar básicamente la gran propiedad de la tierra, lo que él va a llamar una especie de agricultura feudalizada que no va a traer en el caso del Perú ni industrialización ni tampoco ningún tipo de progreso económico, ¿sí? Esto me parece que es una cuestión bien, pero bien importante. Y además, y aquí Mariátegui va a incorporar otra dimensión clave de su pensamiento, él va a ser capaz de lograr articular, perdón, la situación indígena, las relaciones de explotación y raciales específicas del Perú, con la explotación extranjera de tipo imperialista. Ya habíamos comenzado que otra de sus tesis justamente se abocaba a analizar este fenómeno, el fenómeno imperial en su época. Y él va a estudiar cómo básicamente una economía clave, como la economía azucarera local, va a ligar, insisto, todos estos elementos. Él va a decir que es solamente la explotación excesiva, la baratura, va a decir él, de la mano de obra indígena,
justificada en consideraciones de tipo racista, la que va a hacer que, por ejemplo, una industria como la azucarera peruana pueda ser competitiva en el mercado mundial. Entonces, nos dice él, esta discriminación de tipo racial, esta serie de prejuicios, estas relaciones racializadas, van a tener un componente económico fundamental. Y esto es muy importante y básicamente lo quiero destacar porque de alguna forma aproxima la mirada de Mariátegui sobre la cuestión racial a lo que ya venimos trabajando con una serie de autores del espacio caribeño, afrodescendientes, que como vimos, analizando fenómenos como la esclavitud, la plantación y la trata, habían llegado exactamente a la misma conclusión. No se trata de prejuicios raciales en abstracto, no se trata tan solamente de intolerancia cultural, como decía Oliver Cox, sino que en este caso el racismo y la racialización de las relaciones de trabajo tiene un componente económico que no podemos subrayar, que no podemos soslayar, perdón. En este caso, él lo va a ejemplificar analizando, por ejemplo, la economía azucarera en el caso del Perú. Y además nos va a decir, esto impide generar cualquier tipo de solidaridad en términos nacionales. Obviamente, Mariátegui parte de entender que las burguesías peruanas están completamente extranjerizadas y son absolutamente dependientes del imperialismo foráneo, pero también va a analizar que esta serie de prejuicios raciales también atraviesan algunos sectores de las clases medias, lo cual dificulta generar una especie de solidaridad de clase de tipo nacional. Obviamente, y en esto Mariátegui sigue siendo un autor rigurosamente marxista y muy situado en un espacio geográfico e histórico en particular, él va a decir que la cuestión indígena no se expresa de la misma forma en los diferentes países de América Latina. Cuando Mariátegui haga esta lectura de cuál es el lugar objetivo del sujeto indígena en el caso del Perú, y por supuesto, de manera consecuente, cuál va a ser su rol en la transformación socialista de la sociedad peruana, él no está sugiriendo que esto vaya a pasar de la misma manera en Perú, en Bolivia, o en Argentina, o en Cuba, o en cualquier otro país. No es una receta para el conjunto de América Latina, lo que está planteando Mariátegui, que sí considera, y en esto es muy claro, que en su país, en su época, la reivindicación indígena es la reivindicación social dominante. Él parte, como buen marxista, del análisis de lo histórico concreto. Y también, y esto es bastante interesante, va a discutir con una serie de vertientes del pensamiento indigenista que van a caer en lo que él va a calificar como una especie de misticismo. Es decir, una serie de autores, paradójicamente o no, blanco-criollos o mestizos, que van a pensar que la creación de una nueva sociedad en Perú o la creación de una nueva cultura americana va a ser obra exclusivamente de las fuerzas raciales autóctonas. Él va a denunciar una especie de racismo en sectores, insisto, paradójicamente blanco-criollos, que van a sobreestimar al indígena con una especie de fe mesiánica en que esta raza pueda ser una especie de renacimiento americano. Lo que nos dice Mariátegui, y en esto es absolutamente claro, es que la transformación social no depende de razas, sino que depende de la situación económica y social y de las relaciones sociales, aunque éstas, por supuesto, estén racializadas. Desde esta mirada va a analizar, insisto, específicamente, sobre todo en el texto que les mandé y sobre todo en la primera parte, que es, a mi entender, la más importante, la clase que nos compete, cómo se constituye y se estructura esta sociedad específica del Perú de los años 20. Es decir, qué define a esta formación social peruana. Insisto, en este caso y en este país, él va a identificar que lo indígena y que también lo que se conoce como lo cholo, es decir, una serie de sujetos indígenas, pero mestizados, pero fuertemente asimilados a las formas de vida indígena, son la inmensa mayoría de la población peruana.
y que a su vez esta inmensa mayoría de sujetos indígenas o cholos van a ser agricultores o van a ser campesinos y que apenas una pequeña minoría de este sujeto va a trabajar en el sector minero, aunque trabajando en la mina y de alguna forma proletarizados, van a seguir estando ligados y referenciados a sus comunidades originarias. Entonces, la presencia de la comunidad indígena se va a mantener, va a ser determinante y persistente tanto, insisto, en los sujetos campesinos indígenas como en los sujetos indígenas mestizados de las periferias de las ciudades y también en aquellos que trabajan en las minas. Obviamente, en todos estos casos, bajo relaciones laborales de tipo diferente. No es lo mismo el indígena que trabaja eh, asalariado como un proletario en la mina, el que trabaja como un peón rural o aquel que mantiene pautas de sociabilidad y de producción de forma comunitarias en el caso de el AILU. Y no solamente Mariátegui va a ser muy claro a la hora de especificar la realidad y la formación económica y social del Perú como un todo, sino que también va a ser muy sensible al análisis de las diferencias regionales. El Perú de aquella época, como me corregirán si hay compañeros y compañeras del Perú aquí presentes, también el Perú de la actualidad es un país muy marcado por la presencia de regiones absolutamente diferentes, que son básicamente la sierra, la costa y la selva, que Mariátegui iba a llamar en sus textos la floresta. Él va a analizar cuáles son específicamente las relaciones de producción y de sociabilidad en cada uno de sus territorios, señalando con mucha claridad sus diferencias y sus matices, desde lugares como la selva, donde se mantienen, nos va a decir él, relaciones de tipo prácticamente esclavistas, con aquella historia fatal de las caucheras, por ejemplo, que sería muy largo desarrollar aquí, o que pasa, por ejemplo, en lugares donde, por ejemplo, la hacienda es dominante como forma productiva. Esto me parece tiene que ver esta sensibilidad para analizar la cuestión regional también con su propia experiencia y conocimiento del marxismo italiano y sobre todo con su conocimiento del marxismo de Antonio Gramsci. Y lo que va a plantear, y esta es la gran tesis que quisiera que trabajáramos el día de hoy, para eso les dejé un libro específico que es el de el colega Miguel Maceo de la Argentina, que hizo un libro muy interesante, trabajando esta idea de los elementos de socialismo práctico. Les dejé como unas 100 páginas largas de este libro de Miguel Maceo, un trabajo realmente excelente, una tesis doctoral después publicada como libro, que analiza el conjunto del pensamiento de José Carlos Mariátegui, centrándose en este concepto y en esta idea, la de elementos de socialismo práctico. ¿Qué es esto del socialismo práctico en el caso de Mariátegui? Bueno, primero decir que este concepto va a aparecer obviamente en su obra clásica, en los famosos 7 ensayos, pero que va a aparecer formulado de formas diferentes en otros textos, libros, artículos periodísticos e incluso en algunas tesis programáticas de su vida política y partidaria. Mariátegui ya en los 7 ensayos hablaba de una especie de tendencia natural de los indígenas al comunismo y va a hablar de una especie de persistencia en los tiempos de la colonia de lo que va a llamar el comunismo agrario del Ayllu. El Ayllu es la comunidad indígena, la familia ampliada que, insisto, tiene relaciones de producción, de solidaridad y de sociabilidad desde tiempos inmemoriales. Entonces, Mariátegui identifica, insisto, que ciertos elementos de la historia precolonial de América Latina existen en el presente. Y esto tiene absolutamente todo que ver con lo que conversábamos al principio sobre Marx y el cuaderno Kovalevsky. Para Mariátegui, la imposición de las relaciones sociales de tipo capitalistas, la colonización y antes la conquista, no son un proceso de tabula rasa, no van a destruir al 100% las viejas formas de sociabilidad y de producción, sino que éstas van a sobrevivir. Lo van a hacer en tiempos de la conquista, en parte amparadas por las famosas leyes de Indias,
pero también van a sobrevivir incluso en los tiempos republicanos, aun cuando las élites blanco-criollas vayan a intentar eh, de alguna forma destruir esta comunidad indígena original. Denme un segundito. Disculpen. Entonces, insisto, ¿sí? Mariátegui está viendo que la historicidad larga es un poco más compleja de esta caricatura de sociedad antigua, feudalismo, capitalismo, etcétera, etcétera, ¿sí? La historia no es un borrón y cuenta nueva. Hay elementos históricos que subsisten y que persisten. Y nos va a dar una formulación, ¿sí?, de estos elementos de socialismo práctico que me gustaría compartirles. Dice Mariátegui: dejando aparte las razones doctrinales, considero fundamentalmente este factor incontestable y considero que da un carácter peculiar a nuestro problema agrario: la supervivencia de la comunidad y de elementos de socialismo práctico en la agricultura y en la vida indígenas. Estos elementos de socialismo práctico son para Mariátegui básicamente hábitos de cooperación y de solidaridad que son expresión empírica de una especie de espíritu socialista. Lo que nos dice Miguel Maceo es que este enfoque da un giro teórico muy, pero muy significativo. Diría yo, agregaría un giro también histórico, historiográfico igual de importante, porque implica pensar que la transición a una sociedad de clases, en el caso de América Latina, no fue perfecta, quedó de alguna forma inconclusa en este largo tránsito histórico que va de la conquista a la colonia y después a la república. Es decir, que para pensar en el caso de Mariátegui como un socialista, como un marxista moderno, cómo construir una sociedad comunista de tipo contemporánea, encontramos en la comunidad indígena factores de alguna forma de aceleración. Es decir, contrariando el pensamiento de tipo moderno, colonial, burgués, que pensaba que la comunidad indígena es un factor de retardo, de retroceso que impide modernizar nuestras sociedades, Mariátegui va a pensar que muy por el contrario, el problema está en las relaciones sociales de tipo feudales, le va a llamar él, digamos hoy de tipo semiserviles o hacendatarias. Y que por el contrario, la comunidad indígena es un activo que tienen nuestras sociedades para pensar ya no la recreación milenarista del Tahuantinsuyo. Mariátegui no es un romántico, no quiere echar la rueda de la historia para atrás, sino que cree, insisto, que estas comunidades son un factor o un plafón para pensar una sociedad socialista de tipo contemporánea. Es decir, paradójicamente, que el futuro de la humanidad no solamente está adelante, pensando en esta teleología histórica, sino que hay elementos del pasado, pero elementos también del presente, de nuestras sociedades periféricas que son muy, pero muy importantes. Y les doy otras pequeñas citas para que tengamos, insisto, un apego lo más cercano posible a los textos. Dice Mariátegui: el Ayllu, célula del Estado incaico, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los ataques de la feudalidad y el gamonalismo, como él llama el fenómeno hacendatario, latifundista, acusa aún vitalidad bastante para convertirse gradualmente en la célula de un Estado socialista moderno. Fíjense que sugestivo, pensar en la comunidad indígena como una célula de un Estado socialista de tipo moderno. De alguna forma, Mariátegui está identificando que la comunidad indígena podría tener un rol parecido o equivalente al que, por ejemplo, tuvieron los soviets en el caso de la Rusia atrasada, previa a la Revolución Soviética y durante la Revolución Soviética, o el rol que tuvieron durante la experiencia que él vivió de primera mano, los consejos de fábrica en la Italia del Bienio Rojo. Entonces, insisto, Mariátegui reformula completamente la historicidad a la que estamos acostumbrados y cree que estas prácticas sociales que giran en torno a lo comunal, a lo colectivo, a los valores de uso, a otras formas de relacionarse con la naturaleza, pueden tener un fin o pueden orientar una praxis de tipo moderna y revolucionaria.
Obviamente, insisto, esto está asentado en esta idea, en esta vieja tesis de el comunismo incaico que tuvo un gran desarrollo en el pensamiento, no solamente de los indigenistas del Perú de comienzo del siglo XX, sino también en diferentes cronistas de Indias, como fue el caso de el Inca Garcilaso, Guamán Pomá Ayala y otras figuras que, de alguna forma, insisto, rescataron este pasado indígena en América Latina y el Caribe. Entonces, y para ir cerrando, y desde esta idea de los elementos de socialismo práctico, podemos decir que con Mariátegui la relación entre feudalismo, capitalismo y socialismo va a ser completamente diferente. Acá hago solamente una nota al pie porque ya lo trabajamos. La idea de feudalismo Mariátegui parte de considerar que estas sociedades atrasadas que no tienen salario, que tienen propiedad latifundista de la tierra, donde hay relaciones de servidumbre o donde hay pago de servicios o tributos, son sociedades de tipo feudal, pero ya pudimos ver y trabajar con autores posteriores como Sergio Bagún, que estas son condiciones necesarias, pero no suficientes para definir a una sociedad como una sociedad de tipo feudal. Y fundamentalmente, y con esto sí voy a ir cerrando, Mariátegui desde esta lectura le va a asignar a los pueblos y sujetos indígenas un rol transformador y revolucionario. Va a pensar, va a tener plena confianza en que, dice él, la doctrina socialista se va a empezar a expandir en las poblaciones indígenas, va a pensar en el propio rol no solamente de los sujetos indígenas de las comunidades agrarias, sino también en los sujetos indígenas del propio medio urbano, los indígenas, por ejemplo, proletarizados en las grandes ciudades, y va a estar muy convencido de que los indígenas van a ser instrumento de su propia emancipación. Mariátegui también, como aquellos anarquistas, rompe con esta idea paternalista que cree que el indígena tiene que ser acompañado por los sujetos blancos y criollos. Y va a destacar para esto una enorme, extensa y muy radical historia de rebeliones indígenas, campesinos indígenas y también de una serie de masacres cometidas por las clases dominantes para poner freno a esta historia de rebeliones y va también a mapear e historizar una serie de experiencias organizativas muy interesantes sucedidas en el Perú de aquellos años, de las que él se va a nutrir y que va a estudiar con bastante detalle. Entonces, y para ir terminando, dejarles esta pequeña reflexión, que dice que el problema no es racial, sino social y económico. Esto es una reflexión de, de Miguel Maceo. Pero la raza tiene su rol en él y en los medios de afrontarlo. Por ejemplo, en cuanto militantes salidos del medio indígena pueden, por la mentalidad del idioma, conseguir un ascendiente eficaz e inmediato sobre sus compañeros. Perdón, estoy citando una frase de Mariátegui. Dice el pensador peruano, una conciencia revolucionaria indígena tardará quizás en formarse, pero una vez que el indio haya hecho suya la idea socialista, le servirá con disciplina, tenacidad y una fuerza que pocos proletarios de otros medios podrán aventajarlo. Es decir, que Mariátegui quiere de alguna forma convertir el factor racial en un factor revolucionario y resituar el debate de la raza en el conjunto de la lucha de clases, pero sin negar la particularidad y la racialización del sujeto indígena. Cuando él habla de reponer esto en el carácter neto de la lucha de clases, no está negando la realidad indígena. Ya habíamos dicho en las clases anteriores que el hecho de que la raza no exista como entidad cultural, como fenómeno biológico, como hecho histórico, no quita que la raza sí existe como una relación social de tipo colonial y subalterna impuesta en tiempos de la colonia, pero que sigue cumpliendo un rol económico en los tiempos contemporáneos. Es decir, que negarla en términos políticos no implica negar su efecto de realidad a la hora de entender cómo se organizan las relaciones humanas bajo un capitalismo de tipo colonial o de tipo racializado. Bueno, voy a dejar por ahí para ser coherente con lo de tener un poquito más de tiempo para conversar, hacer micrófono abierto, escuchar intercambios, preguntas, comentarios y demás, y poder profundizar si les interesa en alguno de estos temas. Insisto, como siempre, fui muy rápido, es mucho material, son muchos contenidos.
simplemente para tener un pantallazo que nos permita tener esta introducción al pensamiento de Mariátegui, que abordó muchísimas más dimensiones y problemáticas que solamente la cuestión indígena, y bueno, para tener esta aproximación, insisto, a cómo se vinculan los debates del marxismo, la cuestión indígena, la comunidad y cómo pensar un socialismo contemporáneo en América Latina y el Caribe. Así que dejo hasta ahí y abrimos micrófono si les parece. Perfecto, muchas gracias, Lautaro. Entonces, quien desee participar, le rogaría que vayan alzando las manos. Vamos a ir juntando una pequeña ronda de preguntas para que Lautaro nos pueda ir ayudando a responderlas y a iniciar un proceso de discusión. Y también vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que se encuentran ya en el chat. Si hay gente que tenga alguna pregunta, le pido que alce la mano. Federico Octavio López, adelante. Gracias, buenas noches, compañeras, compañeros. Lautaro, pues agradecerte esta plática tan interesante que nos has compartido. Me causa un poco de duda esta última afirmación, ¿no? Respecto a la cuestión de la raza, eh, que bueno, creo que es muy atinado lo que mencionas. No verla, no existe como fenómeno biológico, no hay superioridad alguna con base fenotípica, pero sí como relación social. No sé si sería mejor hablar o decir que la raza no existe en ningún sentido, pero sí procesos de racialización. Esa es mi duda y bueno, no sé qué te evoque y sobre eso que nos puedas compartir. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Vamos a darle la palabra ahora a Carlos Benjamín Lara Martínez. Buenas, bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, la conferencia de Lautaro, como siempre, muy buena, excelente. Yo me ascribiría a la misma posición del compañero anterior, es decir, cuando hablamos de raza, por mucho que digamos raza sociológica o como querramos, el referente fundamental de la raza es de carácter biológica. Entonces, el 99% de la humanidad, cuando tú le dices raza, piensa en diferencias de carácter biológica. Es un contenido que es muy difícil eliminar porque, porque está demasiado fijado en el imaginario, yo diría que en el imaginario mundial, ¿verdad? Por supuesto latinoamericano, pero también mundial. A mí me parece que sí es mejor hablar de grupo étnico en todo caso, eh, porque le da un contenido más sociocultural. Estoy de acuerdo, hay racialización, hay racismo y racialización, pero no hay razas, ¿verdad? Y es peligroso el uso de ese concepto por este contenido, nos remite a una relación de carácter biologicista, ¿verdad? Entonces, y una última, quizás ya estoy tomando demasiado tiempo, el tema del indígena también es complicado porque sí, efectivamente, el indígena surge en la colonia, pero en estos momentos prácticamente el indígena se considera indígena. Esa es una realidad, es decir, cuando nosotros decimos pueblos originarios, muchos de los indígenas no se dan por aludidos, ¿verdad? Es decir, la identidad indígena india ya ha sido asimilada por estos pueblos. Entonces, bueno, nada más dejo ahí la inquietud. Gracias, compañero Carlos. Vamos a darle ahora la palabra a José Luis Guajardo. José Luis, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Lautaro, soy de la provincia de San Juan de Argentina, ¿se me escucha bien? Nada, soy de la provincia de San Juan. Lautaro sabe que en mi provincia nació el liberal Domingo Faustino Sarmiento. Simplemente, yo no soy defensor de Sarmiento. Soy estudiante de lingüística y desde la lingüística y desde la antropología, nosotros estamos coincidiendo absolutamente con el concepto de raza que está dando
está dando Lautaro ahora. Simplemente quería hacer un comentario en el libro que no es visto en nuestra escuela popular, el Facundo, Civilización y Barbarie. Sarmiento hace una defensa de un personaje que se llama Rastreador Calíbar. En mi provincia hay una calle principal que lleva ese nombre. Rastreador Calíbar es un mestizo que es alabado y ponderado desde el libro de Sarmiento. Lautaro seguramente ya lo tiene que haber leído. Yo también considero que la raza es el concepto que está manejando Lautaro. Simplemente quería aportar esa cuota para hacer más enriquecedor, si es que se puede hacer más enriquecedor, esta clase que nos da Lautaro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos Ah, adelante bueno, con... ¿hacemos como tanditas, te parece, Charlie? De hecho, ya no hay ahorita más Listo. preguntas. Ah, ya alzaron un par más la mano. Pero antes de que comiences, te voy a contar un poco de lo que también encontré en el chat antes de que puedas contestar. Una pregunta muy sencilla: diferencia entre comunismo y comunitarismo. Nos pide un compañero. Y hay muchas preguntas sobre recomendaciones. Piden que si les puede recomendar algún texto sobre el zapatismo a la luz de una reflexión marxista. Me preguntan también algunos textos sobre pueblos originarios y medio ambiente desde una lectura marxista. Vi un par de comentarios sobre el tema del APRA. A lo mejor sí podrías profundizar un poco la relación de Mariátegui con el APRA, si es que si es que te parece. Y esas serían las que encontramos. Bien, bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. No sé por qué no hacíamos esto antes, porque es infinitamente más enriquecedor, pedagógico e interesante. Creo que para todos y para todas, para mí sin duda. Es un placer escucharlos. A ver, retomo porque son como un bloque muy en la misma línea. Las palabras, preguntas, reflexiones de Federico, de Carlos y de José Luis. Ya había surgido este debate en la clase anterior, es natural y lo entiendo perfectamente y creo que está bueno poder profundizar en él. Un primer comentario de rigores de tipo historiográfico. Estamos tratando con autores de las primeras décadas del siglo XX, previo incluso a la propia formulación contemporánea de la idea de etnia, que es efectivamente una forma de superar de alguna forma el contenido racialista, biologicista, evolutivo, que quedó adherido a la categoría de raza, digamos. Pero yo no puedo poner conceptos y palabras en la boca ni de Mariátegui, ni de Oliver Cox, ni de Williams, ni de James. Creo que es riguroso partir como en aquella época era entendida esa cuestión y era definida, y fui muy enfático con eso, como cuestión indígena y como problema de las razas. Los dos grandes paraguas y enfoques para pensar esto, lo cual no quita que, por supuesto, sus comentarios y aseveraciones sean totalmente pertinentes en función de lo que hoy conocemos, entendemos y felizmente hace parte de nuestro sentido común. Sin embargo, voy a insistir en que cuando hablo de raza, hablamos de una relación social. Es como decir capital. Estamos hablando de una relación social que por supuesto no es feliz, que por supuesto es coactiva, es explotadora, es discriminatoria y tiene que ver con un proceso económico, histórico y social en particular, ¿sí? Hablamos de una relación social, por eso citaba y lo recomendaría de vuelta por su valor de texto contemporáneo, este de el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, que va a hablar no solamente de la cuestión racial, sino, insisto, de lo indígena como una categoría no colonial, como una categoría de una situación colonial, en el sentido de que la colonia pasó, pero las relaciones de colonialidad, en términos de Aníbal Quijano, por ejemplo, siguen existiendo, siguen estando presentes y desde esta corriente, tomando el caso de marxistas latinoamericanos y caribeños, creo que hacemos bien en visibilizar de alguna forma esa situación. Ahora sí quiero aclarar, y capaz en esto el texto de
Indigenismo y Marxismo, ese libro en América Latina que les dejé y que también les recomiendo. Es interesante porque nos permite historizar la categoría de raza. Raza, aunque siempre designar una relación de tipo colonial entre el conquistador europeo o el blanco criollo y los sujetos indígenas, es una categoría que fue mudando sus significados con el paso de las décadas e incluso de los siglos. Es obvio cuando escuchamos la idea de raza e inmediatamente nos da un prurito que estamos muy marcados por la definición que el positivismo y que el racialismo hizo de la idea de raza. José Luis mencionaba, por ejemplo, el caso de Domingo Faustino Sarmiento, a quien no todos y todas están obligados a conocer, pero sería bueno que lo lean, porque fue probablemente el más avanzado y, mal que nos pese, brillante, y además de gran escritor, teórico del racismo de las élites blanco-criollas oligárquicas en América Latina. No solamente el Facundo, su libro más conocido es realmente muy liviano. Yo les recomiendo una obra mucho más dura, mucho más racista, que se llama Conflictos y Armonías de las Razas en América Latina, donde un Sarmiento ya muy impregnado de este pensamiento positivista, racialista, de tipo spenceriano, va a definir a la raza en términos absolutamente biológicos. Y sin embargo, no se va a parecer al Sarmiento que en obras anteriores como el Facundo definía la raza o la cuestión indígena en términos más bien culturales y civilizatorios, negando y degradando, sí, de la misma forma la cuestión indígena, el sujeto indígena, pero definiendo la relación racial en contenidos que no eran estrictamente biológicos. Entonces, insisto, no podemos no historizar la categoría de raza, que fue justificada y definida en términos culturales, educativos, civilizatorios, administrativos, bueno, de formas muy, pero muy diferentes con el paso del tiempo. Lo que decía Carlos con la idea de etnia, a ver, yo entiendo a qué apuntás con eso y tenés por supuesto razón. Es indudable que en el diálogo común, en la calle, cuando uno habla de raza, inmediatamente la gente evoca contenidos racializados y biológicos. Y sin embargo, yo creo que hay un problema también a la hora de hablar de etnia, que incluso se trasluce con lo que vos decías. Cuando hablamos de etnia, tendemos a subrayar las diferencias de tipo culturales, ¿sí? Y el problema es que en este caso, desde el pensamiento marxista, lo que queremos es subrayar las relaciones económicas y sociales. El problema a veces de hablar de etnias o hablar desde las perspectivas, por ejemplo, del multiculturalismo contemporáneo de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, es que se supone una especie de presunta igualdad entre colectivos étnicos y culturales. Claro, igualdad en términos biológicos, humanos, las razas, lo diremos mil veces, no existen en ese sentido, pero esa especie de presunta horizontalidad tiende a negar lo que la idea de raza sí establece, que es que hay relaciones verticales de explotación y de dominación fundados en la diferencia racial. Yo uso el chiste, creo que se los dije antes, de que en otra clase las razas no existen, pero duelen. No existen en términos biológicos, pero implican y explican formas de explotación, no solamente históricas, sino también contemporáneas. Insisto, no voy a dar aquí una orientación, entiendo perfectamente lo que señalan y lo comparto. Simplemente quisiera subrayar que algunas categorías, como las de etnias, pueden ser igualitarias en términos descriptivos, pero pueden esconder relaciones de dominación. Un poco pasa con esas perspectivas, por ejemplo, de tipo multicultural, lo que pasó en términos de la República con la igualdad jurídica que decretaban las élites liberales blanco-criollas. Llegaban al comando del Estado y hacían constituciones que decían: los indios no existen, somos todos ciudadanos. Perfecto, pero en la hacienda, en la explotación de las minas, en las comunidades, los indios, que jurídicamente ya no eran indios sino ciudadanos, seguían siendo explotados como indios, con una tasa de superexplotación que solamente se podía explicar en su inferiorización vía esta ideología nefasta y funesta del racismo. Entonces, simplemente para dejar eso subrayado, podemos insistir mil veces, sobre todo cuando vuelven a surgir
pensadores y pensadoras racistas, racialistas, neopositivistas y biologicistas, que las razas no existen, pero no podemos negar que las relaciones económicas de explotación y de supraexplotación siguen estando fundadas en buena parte del planeta en criterios raciales o en criterios culturales o migratorios o los que sean. Simplemente para aclarar eso y de vuelta les agradezco sus intervenciones. Perfecto. Perdón, Muchas gracias. perdón. Una cosita. Y habían dicho, lo de recomendaciones, yo les pediría, porque algunas las tengo en la cabeza y otras las debería buscar en mi biblioteca digital, no tengo aquí la presencial, que si las pueden mandar al chat del Telegram. Sé que no pueden escribir en el chat abierto, pero sí pueden comentar, por ejemplo, la publicación con el flyer de esta clase. Si me las comentan ahí, yo no me olvido de buscar algunas que tengo que buscar y se las puedo mandar o subir incluso al grupo de Drive. Y solamente para responder a lo del APRA y Mariátegui, simplemente decirles, esto por ejemplo lo trabaja bastante bien un autor que ya mencionamos, Michel Lowy, un marxista franco-brasileño. Un poco el asunto con el APRA, insisto, es que fue un movimiento partido que tuvo como muy interesante su carácter latinoamericano. El APRA no se consideraba un partido para el Perú, sino un partido para el conjunto de América Latina, que desarrolló tempranamente una ideología antiimperialista bastante poderosa, en un momento, comienzo del siglo XX, donde diferentes corrientes empiezan a criticar duramente desde la intelectualidad crítica latinoamericana el imperialismo norteamericano, cada vez más visible, más beligerante, más presente, por ejemplo, en el espacio caribeño y centroamericano, y el APRA va a ser parte de ese movimiento. Sí va a pasar con el APRA, que va a tener originalmente una apropiación del marxismo bastante original, pero bastante ecléctica a la vez, y va a terminar de alguna forma exagerando, diríamos, la particularidad de las condiciones del Perú y de América Latina, y su fundador, que fue un personaje muy notable en la historia del Perú y de América Latina, y que tuvo muchos virajes y movimientos en términos políticos e intelectuales, va a terminar más tarde, de alguna forma, renegando del propio marxismo, descalificándolo como una especie de teoría puramente europea y eurocentrada, que supuestamente no sería útil para pensar la cuestión y la especificidad de América Latina. Él va a utilizar incluso la idea de un espacio-tiempo particular de nuestro continente que no podría ser pensado con categorías y con teorías originarias de Europa. Pero como ya venimos trabajando y desarrollamos ya varias clases, aunque no podamos negar el origen europeo del marxismo, de sus padres fundadores, venimos viendo que para nuestra época, pero también para las primeras décadas del siglo XX, ya teníamos de manera germinal un marxismo latinoamericano que estaba utilizando esas categorías no para esconder, sino para visibilizar las particularidades de nuestras sociedades periféricas. De hecho, fueron los debates que se dieron en el seno de la Comintern, de esta famosa conferencia latinoamericana del año 1929, donde efectivamente había una serie de marxistas fundamentalmente eurocentrados que eran incapaces de percibir la particularidad de la realidad latinoamericana, por ejemplo, negándole todo tipo de agenda o importancia al sujeto indígena, que aparentemente dice, pero mi sociedad es el 80% de la población es indígena, ¿cómo no va a ser importante y relevante para transformar el Perú y hacerlo una sociedad socialista de tipo moderna? Pero también hubo figuras que, como Mariátegui, y estuvimos viendo ya unas cuantas otras de nuestro continente y las seguiremos viendo, sí utilizaron al marxismo de forma creativa y lo convirtieron de ley y de hecho en una realidad y en una corriente de pensamiento específicamente latinoamericana. Creo que en esto, superando la experiencia del APRA, que tuvo una importancia histórica y fue claramente rebasada por el pensamiento marxista de figuras como José Carlos Mariátegui. Perfecto, Lautaro. Vamos con una siguiente ronda. Hay tres manos levantadas. Entonces vamos a darle primero la palabra a Canela Crespo. Canela Crespo, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy boliviana, entonces hablo desde ahí.
Cuando hablamos de esto no es tanto una pregunta, sino más bien un comentario sobre lo que hablaba Lautaro. Cuando hablamos de los sistemas de dominación, identificamos también las herramientas de estos sistemas de dominación. Si hablamos del capitalismo, será la clase; si hablamos del colonialismo, será la raza; si hablamos del patriarcado, será el género, porque son construcciones sociales sobre las que se generan estas opresiones, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos del sujeto racializado, nosotros en Bolivia reivindicamos la palabra indio por contener una postura política, ¿no? El indígena es como se ha nombrado al originario desde la colonia, desde la blanquitud, es el otro. En cambio, el indio es una categoría que contiene una reivindicación e incluso funda un movimiento de construcción de autogobierno, que es el indianismo. Ahora bien, los procesos de transformaciones en nuestros países y sobre todo en Bolivia se han fundado sobre un sujeto en particular racializado. Y si bien también hablamos de las trabajadoras y los trabajadores, hablamos de las y los obreros, hablamos del campo popular en general, el eje de su caracterización está en su ser indio. Y una vez identificado el sujeto y además empoderado, la agenda de nuestros procesos de transformaciones y en específico en Bolivia de nuestro proceso de cambio, se ha fundado en dar la contra a estas opresiones coloniales, ¿no? Que se han generado además sobre esos cuerpos. Por eso hemos hablado de tierra y territorio, de la defensa de los recursos naturales, de la plurinacionalidad, etcétera. Ahora bien, la resistencia conservadora a esas transformaciones también se hace en el mismo eje, ¿no? La defensa de la blanquitud en el poder y de ese capital étnico justamente por encima del indio que quiso autogobernarse. El golpe de Estado de 2019 en Bolivia fue exactamente eso, un golpe al indio. Y hoy también se mantiene ese eje, ¿no? Matar al indio para recuperar el poder, tanto desde las derechas como ahora desde el gobierno conservador. Eso como comentario. Muchas gracias, compañera Canela Crespo. Vamos a darle ahora la palabra al compañero César Correa. César, adelante. Muchas gracias por la palabra. Tres cosas muy rápidas. La primera, pues agradecerles a ustedes por haber integrado o haber cambiado la metodología y darnos un poquito la palabra. Agradecerles, me parece muy bueno. Y en segunda medida, pues con respecto a lo que comentaba Lautaro hacia el final, sobre esa disciplina del indígena, esa convicción del indígena que mencionaba Lautaro citando a Mariátegui, me hizo pensar en el caso colombiano. Les estoy hablando acá desde Colombia, precisamente los compañeros indígenas del CRIC, del Cauca hacen parte precisamente de una expresión de las izquierdas colombianas y es una disciplina, una capacidad propositiva espectacular, muy valiosa. Entonces me hizo pensar precisamente en eso y ahí encontré ese eco con Mariátegui. Y tercero y último, esto que nos dice Lautaro sobre los elementos del socialismo práctico. Me gustaría, si es posible, usted pueda hablar un poco más de la referencia que hace Mariátegui sobre el mito, ¿sí? Es eso, nada más. Perfecto, muchas gracias, César. Vamos a darle la palabra ahora a Raúl Medina. No sé si Raúl bajó la mano o... Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Jesús Marcano. Adelante. Está silenciado, compañero, ¿eh? Ya, listo, ahí está. Buenas noches, saludos desde Venezuela. Le agradezco el espacio, interesante. Lo que tengo es una pregunta. Y la pregunta es sobre los planteamientos de Mateo de Proto sobre el socialismo o los elementos del socialismo táctico. Me gustaría ahondar
sobre esta propuesta o ideas que maneja Miguel Mazo. Eso es. Jesús, Eh, hay mucha mm, interferencia en tu micrófono. Te recomendaría que mejor nos mandes la pregunta por escrito para que la ujú, podamos ver para Lautaro. Se escucha mucha interferencia. Disculpa. ujú. Vamos a darle ahora la palabra a Raúl Medina, que hace un momento la había solicitado, pero de repente se fue. Raúl, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo. Lo que yo quería era tratar de hacer como un comentario, ¿no? De cómo Marx, ¿no? Elude el tema del comunitarismo en el Perú, ¿no? Y lo elude porque él plantea que puede ser un proceso más socialista, ¿no? Más comunitario, pero no tiene tiempo de estudiarlo, ¿no? En la otra fase, ¿no? En, en la época de, de Mariátegui, pues el tema del sujeto revolucionario Ujú. latinoamericano se entiende, se empieza a vislumbrar, ¿no? O sea, Mariátegui busca ver cuál es el sujeto revolucionario que existe en América, ¿no? Y ahí surge el tema del estudio de las particularidades de, de, de los sujetos que existen aquí, ¿no? Y eso lo quiero entroncar con lo que estamos viviendo ahorita, que el colonialismo ahorita se expresa no por raza, sino se expresa más por tipos de poder, ¿no? Eh, y estos poderes, ¿no? Controlan varios aspectos de la vida, ¿no? Culturales, económicos y sociales, ¿no? Y entonces la expresión colonialista permanece, si bien no muy evidente, sí está inconscientemente detrás toda la estructura intacta, ¿no? De poder, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista del marxismo, pues estas particularidades de poder en América Latina y del nuevo comunitarismo que existe se restringen a localidades, ¿no? Y no ha sido posible desarrollar procesos que transformen culturalmente de manera masiva, ¿no? La construcción de nuevos sujetos socialistas, ¿no? Que puedan desencadenar procesos eh, que cambien, ¿no? La estructura de poder existente que llevarían a un socialismo, ¿no? Más o menos ese era el comentario. Buenas noches. Cerramos la rondita por ahí, Charlie. En todo caso, hacemos otra más. Hay una persona más con la mano levantada. ¿Quieres que sea esa la última? ¿Y cómo lo ves? Porque en realidad solo es una persona más. Bueno, entonces, compañero Luis Hernández Bautista, adelante. Luis Hernández. Bueno, parece que no logró activar. Ahí, a ver si me escuchan. Lo ¿Sí? escuchamos bien. Buenas noches. Mire, muchas gracias por darme la palabra. Un saludo a todos. Es muy interesante aprender más cosas, ¿verdad? De marxismo. Miren, aquí estoy hablando de aquí de México, de una comunidad de acá para ser específico, de Puebla. Yo participo mucho aquí con los pueblos originarios, con esta región de Puebla, de la Mixteca poblana. Entonces, pues tienen muchas características de lo comunitario, del origen de lo que platican de Carlos Marx y de estos grandes pensadores, ¿verdad? Pero aquí es algo muy interesante y no he podido encontrar una explicación. Quisiera yo, si hay documentación o algo, del tipo de dominación que se tiene acá, también es la ideología en lo religioso, ¿verdad? Es muy arraigado en nuestras poblaciones lo religioso.
Y de cierta manera aquí el lado izquierdo, la izquierda, el marxismo, no es muy bien, no es muy bien aceptado porque siempre lo vinculan a lo negativo, ¿verdad? Entonces es una forma de dominación, pienso yo, ¿verdad? Que fue implementada por este sistema que actualmente estamos y no veo alguna forma de entrar para combatir esa mala, para mí, ¿verdad? En lo personal, esa mala forma de convencer a las comunidades y teniendo mucho respeto, porque son muy respetuosas en ese sentido la religión, y es algo que se ha ocupado mucho para este tipo de dominación, ¿verdad? Que tenemos y que luchamos porque vaya cambiando, pero en cuanto a la comunidad, los pueblos comunitarios, los pueblos originarios tienen mucha tendencia a eso. Bueno, ese es el comentario, ¿verdad? No sé, si haya sido claro, pues doy muchas gracias por escucharme y estar aprendiendo más de Lautaro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Lautaro, en realidad la única pregunta que faltaba era la del compañero Jesús, que su micrófono tenía un poco de interferencia. Ya nos escribió y dice, hice una pregunta sobre los elementos del socialismo práctico. Me gustaría que se pudiese ampliar y profundizar en el planteamiento de Miguel Maceo. Entonces, esas son las preguntas que tenemos, Lautaro. Muy bien, gente, muchísimas gracias. De vuelta, de veras muy, pero muy interesantes y muy variadas en términos de orígenes nacionales. Anoté gente de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de México y se me escapa seguramente algún otro y esto obviamente le da mucha riqueza. Diríamos a tono con Mariátegui que la situación social y la cuestión indígena en cada país, como lo sabemos bien, en nuestra región, son bastante diferenciadas, así que está bueno contar con, con esas miradas y esos matices. Voy a tratar de ir medio rapidito, pero a ver, lo que decía Canela, te agradezco muchísimo, súper interesante tu aporte. Primero porque hablar de cuestión indígena sin hablar de Bolivia y más en nuestro siglo XXI sería absolutamente insuficiente. Es un país que ha sido un tremendo laboratorio de procesos emancipatorios indígenas, de corrientes de pensamiento indigenistas, indianistas, cataristas y demás. De hecho, hablábamos antes de empezar con Charlie bueno, de un intelectual boliviano brillante como Zabaleta Mercado, que me gustaría muchísimo que trabajáramos. La idea era hacerlo hoy, pero realmente no entran tantos contenidos y seguramente busquemos alguna excusa para trabajarlo un poquito más adelante. Comparto además lo que dices y es importante que lo digas de Bolivia con esta reivindicación de los propios sujetos indígenas de la categoría de indio. Y me gustaría traer a colación un autor que seguramente conoces muy bien y mucho mejor que yo, como Fausto Reinaga, un indígena boliviano que fundó una corriente y que definió una corriente como el indianismo. Me acuerdo que Reinaga, en libros como La Revolución India y tantos otros, El pensamiento máutico y un montón que tiene, Tesis India y tantos otros, defendía y él decía que fuimos colonizados como indios y como indios hemos de liberarnos. O sea, asumiendo como propia la categoría de la situación colonial y tomándola como un elemento identitario de alguna forma resignificado, despojando de todo tipo de connotación negativa o racista a la categoría de indio e insisto, asumiéndola como categoría propia. Esto también es importante porque si entendemos como Phil Batalla de que estamos en presencia de una categoría supraétnica, vuelvo a decir, que tenían en común las comunidades mexicas del Incario, los pueblos indígenas del Amazonas, los arahuacos y caribes, tenían en común que eran diferentes al conquistador europeo que les embutió una categoría identitaria que es la de indio. No designa nada, solamente la relación de conquista y que son diferentes a lo que con Dussel llamábamos el ego europeo. Entonces, recuperar la categoría de indio como hace Fausto Reinaga es construir una categoría que además se vuelve operativa en términos políticos. Pensemos hoy ya que la compañera traía a colación, en el caso de la Bolivia contemporánea, sí, se usó la categoría de indígena
indio, originario y muchas otras, a veces como diferencias, a veces como sinónimos, para construir un sujeto histórico, lo que podríamos llamar con Gramsci una especie de bloque histórico, que no niega las diferencias, pero que estratégicamente las operativiza bajo una identidad común. Yo creo que ese enfoque es importante para pensar estas cuestiones y es importante esta distinción que traía Canela y que de vuelta le agradezco entre la cuestión indígena y lo indio y entre el indigenismo, que insisto, son corrientes de pensamiento y formulaciones de sujetos no indígenas, mestizos o blanco-criollos, por más radicales o bien intencionados que hayan sido, y corrientes posteriores que no vimos en la clase de hoy, que pero podríamos trabajar, como el indianismo, que implica la enunciación y la praxis del propio sujeto indígena. Tenemos que tener, insisto, en consideración esas diferencias. Después le agradezco a César también que trajera la experiencia del CRIC y del Cauca. Yo tuve la fortuna, el placer de estar en ese maravilloso, aguerrido y combativo departamento colombiano y bueno, pienso lo mismo que vos. ¿Cómo podemos pensar? Y bueno, le explico a los no colombianos y colombianas. El CRIC es la más grande e importante confederación indígena, la mayor organización indígena de Colombia, muy poderosa, muy movilizada, muy disciplinada. Y creo que no podríamos entender una organización como el CRIC si no entendemos justamente con Mariátegui como pautas de comunidad, de sociabilidad, de organización de la tierra, formas productivas, sobrevivieron al hecho de la conquista. A ver, el CRIC puede ser una organización moderna como tal, pero las comunidades indígenas en las que se asienta tienen una larga memoria histórica y preservan pautas culturales y económicas que vienen desde antes de la conquista, por supuesto que modificadas por el propio hecho de la conquista, la colonialidad, el capitalismo y demás. Pero creo que el CRIC en Colombia es un buen ejemplo para pensar hoy justamente estas pautas de comunidad y la vigencia de estos elementos de socialismo práctico. Justamente es lo que preguntaba Jesús de Venezuela. Insisto, capaz Jesús, te recomiendo mucho este texto de Miguel Maceo, que está ahí en la carpeta, en la parte creo que complementaria, que insisto, lo vuelvo a resumir. Mariátegui habla de básicamente cómo estas pautas de trabajo, de sociabilidad, de producción, de propiedad o de posesión común de la tierra, de alguna forma siguen estando vivas en comunidades indígenas. Él hablaba del Perú, podríamos decir lo mismo de Bolivia, lo podríamos decir de Guatemala, de Ecuador, de Chile, de tantísimos otros países de nuestra región, donde sigue habiendo no solamente sujetos indígenas, sino donde sigue habiendo también sujetos colectivos, comunidades, que son para Mariátegui un plafón, una plataforma desde la cual pensar, insisto, un socialismo de tipo moderno. No recrear sociedades del pasado, imposibles de recuperar, fracturadas por la conquista, sino como un reservorio, hasta les diría ético, moral, para pensar un socialismo de tipo contemporáneo. Y habían preguntado por ahí por la cuestión ecológica. Bueno, eso lo dice también Miguel Maceo en su texto. Él entiende que esta categoría de elementos de socialismo práctico es también interesante para pensar, en el caso de la obra de Mariátegui, relaciones con la naturaleza, relaciones metabólicas, diríamos hoy, diferentes a las que ha construido históricamente la modernidad capitalista. Después Raúl, bueno, hacía algunas reflexiones sobre Marx y sus lecturas de la comunidad. No sé si Marx elude el tratamiento de la cuestión del Perú. Él sí tiene algunas reflexiones. Insisto, son muy fragmentarias. Él no llegó a trabajar una obra, un tomo, un estudio sistemático, pero sí se interesó y por eso yo traía a colación lo del cuaderno Kovalevsky, porque más allá de que Marx no lo pudo trabajar en profundidad, sí pudo leer a gente que en su época había estudiado la experiencia de civilizaciones y de formas de vida comunitarias que habían antecedido al hecho colonial y a la conquista. Vuelvo a recomendar, hay un libro, unos fragmentitos breves que les dejé muy interesantes, de un compilado de la antigua editorial Pasado y Presente, que compiló todos los textos y fragmentos de Marx y Engels que hablan de América Latina y el Caribe, tomándolos básicamente como un insumo para generar esa historia y esa lectura completa y sistemática que los fundadores del marxismo nunca llegaron a desarrollar
por cuenta propia y en el caso de Marx por una cuestión puramente biológica. No tengo dudas que si hubiera vivido 10, 20, 30 años más, sí nos hubiera alejado, nos hubiera legado reflexiones mucho más completas y sistemáticas. Y después con lo que decía Raúl de esto del comunitarismo que ha tenido un carácter muy localizado. Si lo entendí bien, no estoy completamente de acuerdo y creo nuevamente que la experiencia de Bolivia es muy interesante, no solamente para América Latina y Caribe, me atrevería a decir a nivel planetario, porque es el único caso en todo el mundo en donde una sociedad mayoritariamente indígena, organizada y conducida por organizaciones y sindicatos indígenas, es capaz de refundar un estado entero, de construir y de imponer, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, un proyecto de nación plurinacional muy avanzado, muy democrático, que reconoce derechos que hasta el día de hoy ninguna otra constitución del planeta reconoce, quizás con la salvedad de la constitución ecuatoriana. Entonces, creo que esta idea de asociar lo indígena tan solo a lo local o a lo parcial, por lo menos en el caso de Bolivia, no se verifica de esta forma. Insisto, en Bolivia, como en ningún lugar, se construyó un proyecto auténticamente estatal, nacional o estatal plurinacional bajo el comando y bajo la directiva de organizaciones indígenas, cosas que ojalá en el futuro pasen también en otros países de América Latina. Y después, para cerrar con lo que preguntaba Luis Fernández sobre la cuestión religiosa y la dominación, no lo voy a abordar ahora porque tenemos, si recuerdan, una clase pautada sobre el fenómeno religioso, donde quiero que pensemos desde el marxismo clásico hasta el marxismo latinoamericano, obviamente la religión como un fenómeno de dominación, pero que también, y esto quizás es menos común en las izquierdas, podamos pensar a la religión como un factor emancipatorio o como un factor que en algunos acontecimientos históricos concretos ha podido tener un rol más bien transformador y emancipatorio. Así que insisto, tenemos una clase, es un debate grande, el del fenómeno religioso, la fe, la política, el marxismo. Personalmente me apasiona bastante, así que quiero que le dediquemos bastante tiempo, si a ustedes también les interesa, para poder profundizarlo. Así que por lo menos de mi parte, salvo que quede alguna pregunta de Chapa, eso es todo, compañeros y compañeras. De vuelta, gracias. De vuelta, perdón por no haber aplicado antes esta metodología. Es muy interesante poder escucharles. Perfecto, muchas gracias, Lautaro. Pues en realidad nada más te pediría si nos recuerdas cuál es el tema de la próxima sesión, también para que nos podamos ir preparando, para que podamos ir leyendo en estos días. Espera, porque como estuve haciendo cambios, Ah, ya les digo, puede sufrir modificaciones porque lo que les comentaba al principio, tenemos que agregar alguna clase o sintetizar alguna o bajar algún contenido, pero en principio estaba pautado y creo que lo vamos a mantener el debate sobre lo nacional popular en América Latina y el Caribe, utilizando un poquito como referencia a un marxista europeo insoslayable, Gramsci, no solamente por ser Gramsci, sino por su impacto en el marxismo de América Latina, y trabajar un poquito algunas cosas en torno a la cultura, el rol de los intelectuales y también el fenómeno del antiimperialismo y también, bueno, la cuestión y el socialismo nacional. Es un tema amplio, pero quiero que lo trabajemos un poco en torno a esos aspectos en un principio. perfecto. Muchas gracias, Lautaro. Y aprovecho tu comentario para invitarles a todos, a todas, a el día de mañana tenemos la segunda sesión de nuestro curso sobre Antonio Gramsci. Mañana nos va a acompañar el ex senador Lucio Spena. Y el tema que se va a tratar es el tema del concepto de hegemonía. Es a las 2 de la tarde, hora México, para quien guste también conectarse a esa exposición, a ese curso, que de hecho acabamos de iniciar la semana pasada. Lautaro, te agradezco mucho, te mando un abrazo, nos vemos pronto y les agradezco a todos, a todas que se hayan conectado el día de hoy para seguir esta discusión. Ha sido una discusión muy interesante y un curso muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Gracias, Charlie, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Ok, que tengan buena noche.